Hola, soy la abogada Andrea Chavarría. Hoy vamos a platicar un poco sobre unas preguntas que nos hacen frecuentemente sobre los mitos y fraudes en inmigración. Bueno, primeramente vamos a platicar un poco sobre los mitos comunes. Y estas son preguntas que el público nos ha hecho y queremos explicar un poquito sobre eso. Primera pregunta. ¿Es cierto que tener un hijo ciudadano estadounidense me da papeles automáticamente? Ahora, eso es un mito. Lamentablemente, tener un hijo ciudadano estadounidense no garantiza que ya la persona automáticamente va a recibir un beneficio migratorio. Si el hijo es ciudadano estadounidense, el hijo tiene que tener los 21 años de edad para poder pedir al padre. En ciertas circunstancias, si el hijo está en el ejército, se puede pedir cuando el hijo tenga los 18 años y esté inscrito en el ejército, se puede pedir lo que se llama parole in place, que es el primer paso antes de llegar a la aplicación de la residencia, porque recuerden, los hijos tienen que tener 21 años de edad para poder pedir al padre. Y donde muchos a veces se confunden, dicen, bueno, tengo un amigo, un conocido que fue a corte y ganó su residencia basado a tener el hijo. Bueno, eso es algo diferente. Eso se llama cancelación de expulsión. Y la cancelación de expulsión tiene varios requisitos, pero uno de los requisitos es que tiene que establecer que el hijo ciudadano, que tiene menos de 21 años de edad, va a sufrir a un nivel extremo y excepcional sin el padre. Entonces, el mito es que el hijo ciudadano puede darle al padre papeles automáticamente. Lamentablemente, eso no es correcto. Falso. Otra pregunta que nos hacen, ¿un matrimonio con un ciudadano o ciudadana estadounidense siempre garantiza la residencia? Quisiéramos, pero otra vez es mito. Eso no es correcto. Lamentablemente sí vemos personas que creen que casarse con un ciudadano o ciudadana ya soy residente o soy ciudadano, pero no, así no funciona. Primeramente, necesitaríamos saber cuál es el historial de la persona quien está pidiendo o solicitando este beneficio migratorio, porque lo que sucede es cómo entró esa persona. Esas violaciones migratorias va a determinar cómo es que la persona puede arreglar o si la persona actualmente puede obtener esa residencia permanente legal. Hemos visto situaciones donde la persona ya ha estado casado con una ciudadana por 15, 20 años y todavía no puede arreglar por el hecho de las violaciones migratorias o también por haber tenido ciertas ofensas criminales. Entonces, ese es un mito. Si la persona se casa con un ciudadano estadounidense, no indica que la persona va a poder arreglar automáticamente. Ahora, siguiente pregunta. Si llevo más de 10 años en Estados Unidos, ¿puedo arreglar mis papeles automáticamente? Es mito. No. Y aquí otra vez es donde vemos personas donde dicen, bueno, otra vez yo tengo un conocido, mi tío ganó su caso en corte porque ya por el tiempo que él tenía. Bueno, hace unos minutos acabo de platicar sobre lo que se llama la cancelación de expulsión y como dije, tiene varios requisitos. Aquí es donde muchas personas creen, bueno, tengo los 10 años, puedo arreglar. No. Si la persona se encuentra bajo procedimientos de deportación y puede calificar para la cancelación de expulsión, bueno, si gana su caso, sí le dan la residencia. Estos no son casos fáciles. Y aquí es donde vemos de los 10 años y donde vemos que la comunidad se confunde. Con la cancelación de expulsión, la persona tiene que poder establecer que tiene 10 años o más aquí en Estados Unidos. Tiene, no nada más eso, pero tiene que poder comprobar que tiene carácter moral bueno. Entonces, por ejemplo, que ha reportado sus impuestos desde que ha estado aquí, no ha cometido fraude o presentado documentación falsa para reportar sus impuestos, no ha cometido ciertas ofensas deportables. Entonces, ciertas ofensas criminales sí le van a
lamentablemente, si ha cometido ciertas ofensas criminales, no va a tener esta oportunidad de aplicar para la cancelación de expulsión. Tiene que tener el hijo, cónyuge o padre quien es ciudadano o residente permanente legal, el hijo teniendo menos de 21 años de edad, y poder establecer que este familiar, quien es ciudadano o residente, va a sufrir a un nivel extremo y excepcional sin esa persona. Entonces, de los 10 años, eso nada más es parte del requisito, porque estamos hablando de otros requisitos necesarios para la cancelación de expulsión, y la cancelación de expulsión nada más se puede someter si la persona está en procedimientos de deportación, es decir, que la persona tiene que ir a una corte migratoria. Entonces, eso es un mito de poder arreglar automáticamente por estar aquí por 10 años. Otra pregunta, ¿un permiso de trabajo es lo mismo que la residencia o la ciudadanía? Mito, eso no es correcto. Y vemos eso también bastante, donde las personas reciben su permiso de trabajo y creen, ya estoy aquí legalmente, ya me puedo quedar aquí para siempre, pero no es así. Un permiso de trabajo simplemente le da el beneficio de poder trabajar temporalmente debido a que usted tiene típicamente un caso pendiente con inmigración, que sería típicamente con la agencia UCIS, que es la Agencia de Servicios de Ciudadanía y Inmigración, o si está en la corte migratoria y tiene cierto caso pendiente allí. Entonces, típicamente vemos, por ejemplo, alguien que ha solicitado la aplicación de asilo, puede solicitar el permiso de trabajo, personas que están solicitando la cancelación de expulsión, personas que están solicitando la residencia permanente legal, donde literalmente ya han sometido esa aplicación de la residencia. Allí esas personas también pueden solicitar un permiso de trabajo, pero el permiso de trabajo no indica que la persona ya puede permanecer aquí ya para siempre. Entonces, muy importante saber eso, porque sí sabemos que hay mucha confusión con la comunidad que dicen, bueno, ya recibí mi permiso. Entonces, ese es un mito. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito e ir sobre ciertas preguntas sobre los riesgos de acudir a notarios o consultores falsos. Esto sí es muy importante, porque sabemos que bueno, hemos visto que lamentablemente hay personas que sí le toman el dinero a la persona, no son abogados, los estafan a la comunidad y los ponen en riesgo a la persona. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre un abogado de inmigración y un notario o consultor? Esto es muy importante, porque sabemos que en los países latinoamericanos un notario es un abogado, pero aquí en Estados Unidos un notario no es abogado. Un notario aquí en Estados Unidos es alguien quien tiene 18 años de edad o más, que no ha cometido ciertas ofensas criminales, y que esa persona tiene que completar o llenar un formulario con el estado, aquí sería el estado de Texas, y simplemente el trabajo o el derecho que este notario tiene es confirmar la identificación de la persona. Entonces, le doy un ejemplo. Usted ha decidido hacer un testamento, ya ha leído el testamento y ahora necesita que los testigos se presenten con usted para que usted firme ese testamento en frente de esas personas. Allí es donde se ocupa un notario, porque el notario tiene que revisar las identificaciones de las personas y confirmar que esa persona es actualmente quien dice quién es. O a veces los notarios, si alguien va a hacer una declaración, se presenta con el notario, ya ha leído usted su propia declaración, confirma que todo está correcto y usted firma declarando que lo que usted está diciendo es correcto. O a veces también, si va a ser un poder, va con el notario, le piden esa identificación. Simplemente eso es lo único que el notario puede hacer aquí. Él no le puede dar consejos de leyes. Actualmente es ilegal hacer eso. Los abogados, nosotros actualmente
hemos ido a la escuela para estudiar las leyes, hemos tenido que hacer un examen con el estado donde hemos recibido la licencia y hemos pasado ese examen y cada año tenemos que pagar un honorario anualmente para continuar en tener nuestra licencia cada año. Entonces, el abogado aquí en Estados Unidos, aquí es donde nosotros tenemos el derecho de darle consejos a la persona sobre la ley. Notarios no tienen ese derecho, consultores tampoco tienen ese derecho, y a veces lo que hemos visto es que una persona a lo mejor trabajó con un abogado o un bufete de abogados y dice, bueno, esto es fácil, yo ya trabajé con ellos, yo lo puedo hacer, entonces vénganse a mi casa o tengo una oficina, ¿no? Pero esas personas realmente no tienen el derecho. Que hayan trabajado con un abogado no les da el poder de dar consejos legales. Hacer el trabajo como asistente no indica que tienen la capacidad igual como un abogado. Y también lo que hemos visto a veces es la persona dice, bueno, como yo ya trabajé con abogados, bueno, vente a mi casa o a mi oficina que he rentado o a una cafetería, lo que sea, y yo voy a repasar todo y se lo voy a pasar al abogado. No, si un abogado tiene una oficina, bueno, el abogado tiene que estar pendiente del caso y lo hemos visto a veces donde lamentablemente la persona dice, bueno, yo trabajo con un abogado, pero actualmente no trabajan con un abogado, están haciendo cosas independientemente. Entonces es muy importante saber otra vez la diferencia entre un abogado y un notario, porque aquí en Estados Unidos un notario no es abogado. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué es peligroso confiar en personas sin licencia para casos de inmigración? La razón por cual es peligroso es porque le pueden causar daño en su caso, le pueden dar asesoría que le puede afectar. Puede suceder que no le den actualmente los riesgos en aplicar para un beneficio o, por ejemplo, salir fuera de Estados Unidos. Hemos visto situaciones donde la persona recibió consejería de un consultor, un notario. Sí, no hay problema, usted salga, vaya a su entrevista, se lo van a aprobar, va y luego nos llaman a nosotros porque ahora le han negado el caso y la persona no puede regresar. Es muy importante saber con quién usted está consultando, con quién está hablando, porque estos casos de inmigración sí pueden ser delicados, sí pueden tener consecuencias muy graves donde esté fuera, aparte de su familia. Nosotros como los abogados le presentamos sus opciones y le dejamos saber cuáles son los riesgos. Si usted decide, bueno, voy a hacer sí, voy a aplicar para este beneficio. Otra pregunta, ¿qué fraudes son más comunes que cometen los notarios o sus supuestos consultores? Una de las cosas que hemos visto es aplicaciones falsas, y lo hemos visto donde la persona aprovecha de personas que no pueden leer, no saben escribir, y simplemente le dicen, ¿sabes qué? Yo sé manera de agarrarte un permiso de trabajo. Y lo que esa persona hace es actualmente solicita o somete una aplicación de asilo que sabemos que realmente no tiene base o tiene información falsa, y sabemos que al fin esa persona va a caer en procedimiento de deportación. Y lamentablemente es algo que hemos visto que ha sucedido en los 80s, en los 90s y hoy en día. Y la persona dice, yo no sabía lo que estaba firmando. Y ahora está en un gran problema. Es muy importante saber qué es lo que está firmando. Si usted no sabe leer ni escribir, llévese a una persona que sí sabe leer y escribir, y especialmente en inglés necesita ver esas copias de lo que se sometió, porque
eso puede tener consecuencias en su caso. Otros fraudes que hemos visto es que la persona dice, yo voy a preparar la documentación, se la voy a enviar a inmigración, y nunca manda nada. Nunca manda nada a inmigración. La persona está allí esperando, pensando que ya se sometió. Nunca recibe un recibo. Ya 5 años después, la persona, o a lo mejor 2, 3 años después, la persona dice, ¿sabes qué? No he recibido respuesta. Ya la persona se ha desaparecido. La persona va con un abogado y allí se descubre, después de pedir los archivos migratorios, que actualmente nunca se sometió nada. Entonces esas son dos cosas que sí vemos que son muy comunes con personas que están cometiendo fraude. En otros casos hemos visto algo más extremo, donde las personas se presentan actualmente como oficiales de inmigración o un juez de inmigración y ponen a la persona por video y hacen una entrevista como si actualmente van a darle una residencia. Le dan la entrevista y dicen, felicidades, ya le hemos aprobado su residencia, y actualmente todo eso fue falso. No era actualmente oficial de inmigración, no era un juez de inmigración. Muy importante de tener cuidado con ese tipo de gente que están cometiendo fraude y que le están sacando bastante dinero a las personas sobre eso. ¿Qué consecuencias puedo tener si sigo consejos equivocados de alguien no autorizado? Lo peor es, si usted tiene entrevista fuera de Estados Unidos y tiene, por ejemplo, una barra permanente donde real o no calificaba para el beneficio y ahora está afuera sin manera de poder entrar legalmente. O lo otro, que es peor también, es encontrarse bajo procedimientos de deportación donde usted no sabía qué es lo que firmó, lo que sometió con la agencia USIS, otra vez la Agencia de Servicio de Ciudadanía e Inmigración, y ahora usted ha recibido una carta diciendo que usted ahora tiene que presentarse ante la Corte Migratoria. Entonces, estas consecuencias de recibir información equivocada son muy graves, o pueden ser graves. Ahora, consejos para evitar estafas. Pregunta, ¿cómo puedo saber si un abogado de inmigración está autorizado y tiene licencia? Primeramente, pregúntenos. Nos puede preguntar, ¿dónde usted recibió su licencia? ¿Cuál estado? Porque recuerden, la licencia es por estado. Entonces, por ejemplo, yo recibí mi licencia aquí en el estado de Texas, bajo la Corte Suprema del estado de Texas. Hay un sitio web y todos los estados lo tienen, donde la persona puede ir y buscar el nombre del abogado, y allí va a aparecer nuestro nombre y nuestra licencia y cuándo es que recibimos la licencia. También nosotros en nuestras oficinas normalmente sí tenemos también el certificado que somos licenciados como abogados, pero por ejemplo, a veces yo represento clientes que no viven en Texas, que viven en otros estados. Si ellos van, por ejemplo, al sitio web de California para abogados, no me van a encontrar porque no tengo la licencia en California. La licencia la obtuve aquí en Texas. Entonces, siempre pregúntele al abogado en cuál estado recibió usted su licencia, y allí ya puede usted ir a ese sitio web del estado donde obtuvo esa licencia y puede encontrar al abogado. Si no lo encuentra, allí va a ser problema y puede preguntarle por qué no aparece si supuestamente recibió su licencia de tal estado, porque allí debemos todos de estar en esos sitios web. Bueno, ¿qué señales de alerta debo reconocer para identificar un fraude migratorio? 1. Comunicación sin una oficina. Ahora, sabemos que hay abogados, especialmente después de COVID, que tienen oficinas virtuales, y entendemos eso, no hay problema, pregúntenle dónde recibió su licencia. Pero estamos hablando más de ciertas personas que han recibido comunicación, por ejemplo, simplemente por WhatsApp. Nunca han conocido a alguien, al abogado, o nunca han conocido a alguien que actualmente trabaja con el abogado. Todo es nada más por WhatsApp. Eso sí es
raro. Dos, no firman un contrato. Si simplemente le dicen, bueno, dame el dinero en efectivo, no le firman contrato. Usted no le han dicho, lo voy a representar en esto, pero actualmente no tiene contrato de qué es lo que es el trabajo. Reuniones en lugares diferentes. Entonces, un día dicen, hay que reunirnos en mi casa, en la cafetería, en Starbucks, etcétera. Eso también puede ser un poco raro. Eh, no aparecen en corte. Si usted ha pagado al abogado para que vaya a la corte a representarlo y actualmente no va, eso también puede ser algo que a lo mejor no es actualmente abogado. Ahora, sí hemos visto a veces donde hay confusión, donde la persona simplemente pagó una consulta. Eso no indica que ya lo ha contratado al abogado, pero si usted actualmente le ha pagado, le ha dicho, el abogado ha dicho, sí, acepto representarlo en la corte y no va, entonces ahí sí diría, necesita ver qué es lo que está sucediendo. Como le dije también, hemos visto situaciones donde personas dicen, usted tiene una entrevista con inmigración, es por video, y algo no se ve muy bien sobre eso. Aquí en Dallas las entrevistas de la residencia, la ciudadanía, todo es aquí en las oficinas de inmigración localmente. Entonces nosotros los abogados vamos con los clientes. Entonces, por ejemplo, usted vive en Dallas y le dicen, necesitamos que se presente por video. No, porque aquí sabemos que en el área de Dallas se presentan en persona. Entonces, y también con la corte usa WebEx. Si le dicen cortes migratorias, porque sabemos que otras cortes sí usan Zoom, pero cortes migratorias nada más usan lo que se llama WebEx. Tiene que poner su nombre allí y va a decir el juez, le va a dejar saber cuándo lo va a dejar entrar de la sala de espera. Entonces, si usted le dicen que tiene un procedimiento de inmigración, corte de inmigración, pero no es WebEx, es Zoom o es WhatsApp, no, eso no es una corte. Entonces, tener cuidado. ¿Qué hago si ya fui víctima? ¿Es recomendable pagar en efectivo o sin recibo a alguien que ofrece ayuda legal? No. Bueno, puede pagar en efectivo, pero le deben de enviar ese recibo o darle ese recibo. Y no nada más tener pagado un recibo que agarraron en Office Depot. Normalmente si es un despacho de abogados, allí vamos a tener nuestra información y cuál es el caso, por ejemplo, petición familiar y 130 y ya pagó X cantidad. Puede pagar en efectivo, pero si paga en efectivo sí necesita ese comprobante, ese recibo. Si usted también, si ha sometido o le han sometido, por ejemplo, una aplicación de asilo o una aplicación de la residencia, uno pregunte, ustedes necesito copia de mi documentación, porque eso es otra cosa que hemos visto con personas que estafan a la comunidad o notarios, es mandan cosas a inmigración, pero nunca le dan copia al cliente. El cliente se frustra, viene con los abogados y nosotros, bueno, necesitamos ver qué es lo que se sometió, no tienen copia, ya no pueden comunicarse con la persona a quien los estafó y no se sabe qué es lo que se sometió y entonces tenemos que pedir esos expedientes migratorios que se toma tiempo. Entonces, si puede pagar con tarjeta, mejor con tarjeta o cheque, pero sí, no hay problema en pagar en efectivo, pero sí necesita ese recibo y ese contrato. ¿Qué hago si ya fui víctima de un fraude o estafa migratoria? Bueno, cada barra de los estados tiene un departamento donde usted se puede comunicar con ellos y puede poner una queja. Lamentablemente no siempre vemos que son muy efectivos, pero debe de hacerlo. Si suficiente gente lo hace, que un notario o notaria está estafando a mucha gente, la barra necesita saber eso para hacer algo.
Dos, consultar con un abogado porque se necesita saber cómo es que eso le va a afectar. Y dependiendo el nivel de fraude, a veces se puede comunicar con la policía. Otra vez, dependiendo el nivel de fraude, puede comunicarse. Ahora, ¿dónde buscar ayuda legal confiable? Pregunta, ¿qué recursos existen para encontrar abogados o representantes acreditados? Uno sería el sitio web de la barra del estado. Como le dije, en el estado de Texas tenemos una barra de abogados, tienen el sitio web y allí puede encontrarnos. Para representantes acreditados, estos son normalmente personas que fueron acreditados por el Departamento de Justicia para aparecer con la persona en la corte. Entonces puede usted ir al sitio web del Departamento de Justicia. Para abogados también puede ir a lo que se llama AILA, son las siglas AILA, y es la Organización de Abogados de Inmigración al nivel nacional, y usted puede ir ahí también si la persona, el abogado, es parte o tiene membresía con esa organización, que yo sí. Allí nos puede buscar también y ahí aparecemos. También puede la Corte de Inmigración, si usted se encuentra bajo procedimiento de deportación, si usted va a la Corte, allí deben de tener una lista también de organizaciones que le pueden asistir. Y también sé que a veces los consulados de uno pueden también tener una lista de abogados. Por ejemplo, el consulado mexicano, ellos también tienen una lista de abogados. Siguiente pregunta, ¿puedo obtener ayuda gratuita o a bajo costo en mi caso migratorio? Depende. Sí hay ciertas organizaciones como Caridades Católicas, aquí en la área de Dallas hay lo que se llama HRI, en inglés es Human Rights Initiative. Sí hay ciertas organizaciones que pueden asistir, pero no todos, y todo depende del caso, porque si la persona tiene, por ejemplo, ciertos antecedentes penales o tiene que ir a corte, sé que ciertas organizaciones no van a representar a la persona, pero en los casos de inmigración no son algo donde la persona tiene el derecho al abogado, como en un caso criminal. La persona sí puede tener representante, puede tener el abogado, pero va a ser al gasto de la persona. Y ya dependiendo si las organizaciones de bajo recurso no toman su caso, entonces ahí es donde típicamente la persona tiene que ir con el abogado privado. Y última pregunta, ¿dónde puedo denunciar a una persona que me haya estafado con un caso migratorio? Otra vez, puede ir a la barra del estado donde fue estafado, y dependiendo el caso puede igual ir a la policía, y puede también consultar con un abogado de inmigración para ver cuáles son sus opciones. Entonces, si usted quiere aplicar para un beneficio migratorio o cree que califica para un beneficio migratorio, consulte con un abogado de inmigración. Sabemos que muchas personas dicen, bueno, casos de inmigración son muy fáciles, simplemente es llenar papeles. No es eso, no es nada más llenar papeles, es analizar el caso, asegurar que la persona califica para ese beneficio, informarle a la persona de los riesgos. Bueno, si usted procede con este beneficio, o si usted decide salir fuera, o usted tiene ciertos antecedentes penales, entonces aquí creemos que el gobierno puede decir que usted tiene un delito bajo moral, etcétera. Entonces hay ciertas cosas que se tienen que analizar, y por eso nosotros los abogados fuimos a la escuela para estudiar las leyes, y nosotros cada año tenemos que cumplir con ciertos cursos para mantenernos informados de las leyes y mantener nuestra licencia como abogados. Es muy importante, si usted cree que algo no aparece, algo le está diciendo a usted que no creo que esta persona realmente es abogado, o algo está muy raro, pregunte por copia de su documentación.
pregunte, quiero mi copia de lo que se sometió, porque nosotros los abogados, nosotros siempre sacamos copia, tenemos que tener copia, no nada más mandamos algo y allí ya hay, lo que diga inmigración. No, nosotros estamos pendientes del caso. Estamos, si el cliente nos dice, bueno, veo, ya me alertaron que me mandaron mi caso de la residencia, me pueden enviar por correo electrónico mi copia. Sí, por supuesto, ese es nuestro trabajo. Entonces, tengan mucho cuidado. Ya, como les dije, les expliqué dónde pueden ir para buscar y asegurar que el representante actualmente es un abogado. Bueno, como siempre, un placer hablar con todos, y si gustan consultar con nuestra oficina sobre un asunto migratorio, nos pueden llamar al 972-827-8359. Gracias.